Bien, bienvenidos, queridos estudiantes. En esta ocasión, como tú puedes ver en este título, vamos a estar trabajando con el tema de ángulos exteriores. Y recuérdate de que hemos estado trabajando con los triángulos, por lo tanto, aquí se refiere a los ángulos exteriores de un triángulo. Entonces, tenemos acá la actividad 3.3, donde se nos da la siguiente definición. Nos dice un ángulo exterior de un triángulo es aquel que se forma al prolongar uno de sus lados, es decir, al alargar uno de sus lados. Y está adyacente, lo que significa que está cerca, al lado, a un ángulo interior del triángulo. Dicho de otra manera, en el triángulo, los ángulos tanto exterior como interior están uno al lado de otro. Es decir, un triángulo, los ángulos que aparecen allí, cada uno de los ángulos internos tiene su compañero, un ángulo externo. Lo vamos a ver con más detalle en lo adelante. La definición sigue diciendo, este ángulo exterior es suplementario del ángulo interior adyacente. Ya hemos explicado qué significa adyacente. Es decir, que la suma de ambos es 180 grados. Entonces, a partir de esta definición, debemos realizar tres cosas. Y esta es la primera. La parte A nos dice que lean la definición y realicen el dibujo de un triángulo marcando sus ángulos interiores y exteriores. Es decir, como te está indicando de que debe leer la definición, hay que entender que a partir de dicha definición es que se va a realizar o a trazar este triángulo, tomando en cuenta esa información que nos está proporcionando. Así que veamos cómo se hace. En primer lugar, trazamos un segmento. Acá no puse la medida, pero puede ser de unos 5 centímetros en tu cuaderno. Luego vamos a medir del lado izquierdo un ángulo, o vamos a trazar más bien un ángulo de 130 grados. Fíjate bien, del lado que hay que comenzar a contar en el transportador, el del lado derecho. Y los números que se van a utilizar son aquellos que van en orden de menor a mayor, en orden ascendente. En este caso, los números que están en la parte de abajo de nuestro transportador. Entonces, donde esté el ángulo de 130 grados, haces una marca y su, traza su segmento. Ese segmento puede también ser de, bueno, de unos 6 centímetros. Este de acá de 5 y el que acabamos de trazar de 6 centímetros. Entonces, fíjate que tenemos un ángulo de 90, perdón, de 130 grados. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el lado restante, como es un triángulo, vamos a unir los dos extremos, ¿verdad? De los dos segmentos trazados, utilizando nuestra regla, la ponemos bien derecha y trazamos nuestro tercer segmento. Y ya tenemos dibujado el triángulo. Ahora, lo que vamos a hacer es medir los ángulos que faltan. Ya tenemos la medida de uno de ellos. Ahora debemos saber la medida de este de acá y del este que está acá en la parte de arriba. Entonces, antes de eso, usted le coloca ahí a cada uno de esos vértices o extremos del triángulo la letra en el orden en que aparece acá. Bien, ahora vamos a medir.
Primero medimos este de la izquierda, de la derecha. Y notamos ahí, ¿verdad? Aquí se va a medir desde el lado izquierdo, de izquierda hacia derecha. Acuérdate de que te dije que se debe tomar en cuenta los números que van de menor a mayor, que van aumentando, ¿verdad? Porque fíjate bien que hay números en la parte de abajo y en la parte de arriba. En este caso sería en la parte de arriba. Así que aproximadamente este ángulo, aquí donde me está señalando la flecha, comienza en la de abajo, comienza en esta de acá y termina en esta de arriba. Nos dice que mide 24 grados. Ahora voy a medir el otro ángulo. Me interesa mucho que aprendas a medir y a trazar ángulo. Entonces, mira cómo coloco el transportador, la posición en la que lo coloco. Bien, entonces aquí se va a medir de derecha a izquierda con los números de abajo. Y aquí me dice que me da aproximadamente 26 grados. Entonces ya tengo la medida de los tres ángulos internos. Ahora me interesa medir los ángulos externos. Para ello, lo que voy a hacer es prolongar o alargar cada uno de los lados de este triángulo. El lado AB, este de abajo, lo voy a alargar hacia la izquierda, como lo vemos acá. El lado, entonces, el mismo lado, lo voy también a alargar hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y el otro lado, el lado AC, lo voy a alargar hacia arriba, ¿verdad? Así como lo tenemos acá en pantalla. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para poder medir para que la redundancia, para poder conseguir la medida de los ángulos exteriores. Entonces vamos a medir el primer ángulo, el ángulo exterior al ángulo de 130 grados. Voy a detenerme un poquito aquí. Según la definición, un ángulo exterior es aquel que se encuentra, ¿verdad? Adyacente o al lado de quién? De un ángulo interior, de un ángulo interno. Entonces, si tenemos acá del lado derecho, como en este caso, el ángulo interior, que es 130 grados, a su lado tiene que haber entonces un ángulo, pero exterior, ¿verdad? Exterior. Entonces, ¿cuánto mide esto? Hay dos formas de saberlo, pero me interesa que aprendas a utilizar el transportador. Por lo tanto, te recomiendo que lo midas primero. Esta es la primera forma que quiero que sepas. Pues lo que tienes que colocar el transportador aquí y esta vez tú vas a medir, déjame volver atrás, vas a medir esta parte de acá. Déjame y escribo algo acá. Vas a medir esto de aquí, ese espacio de todo ese espacio de ahí es el que tú vas a medir. Bien. Entonces, ya que vas a medir eso, vamos a seguir. Pones el transportador haciendo, ¿verdad? Centro acá en el punto A y vas a medir del lado izquierdo del transportador. Desde esta línea que se extiende, ¿verdad? Déjame volver atrás porque quiero que esto quede claro. Desde esta línea, voy a rayarlo un poquito. Desde esta línea de acá, vamos a medir, vamos a medir con el ah, perdón, con el transportador desde esa línea. Y me dice que termina en esta línea de acá, que es aproximadamente 50 grados. Así que
¿cuánto da? 50 grados. Voy a borrar este garabato que hice aquí para que se pueda apreciar bien em, la medida de ese ángulo. Es de 50 grados. Ahora, si tú te fijas bien, si te fijas bien, en la definición dice que son ángulos complementarios o suplementarios. Suplementario sería la palabra. Ellos dos, tanto el interno como el externo, son los dos forman un tipo de ángulo que se llama suplementario. ¿Qué significa eso? Que entre los dos la suma es 180 grados, si tú te fijas. 50 de acá más 130 de adentro me da un ángulo de 180 grados completo, ¿verdad? Lo que me está diciendo entonces es que desde aquí hasta toda esta parte de adentro mide ¿cuánto? Mide 180 grados. Ahora vamos a borrar acá, vamos a seguir midiendo los demás ángulos que falta. Vamos a medir el ángulo bueno, voy a escribir otra vez acá. Voy a medir entonces ahora el ángulo de aquí, este ángulo aquí, este pedazo. Ya tenemos de este lado nuestro ángulo interno. Ahora tenemos que trazar su ángulo externo o medirlo más bien, porque ya está trazado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Vamos a colocar nuestro transportador y en el punto B tiene que quedar ahí derechito el transportador para que no se altere la medida del ángulo. Y aquí vamos a medir de derecha, ¿verdad? De este lado hacia la izquierda, con los números que van de menor a mayor. ¿Cuáles son estos? Estos de abajo. Y esa raya, esta línea comienza aquí, el ángulo comienza a contar aquí y se va recorriendo hacia la izquierda, así como va moviéndose el puntero del mouse, hasta llegar a la otra línea, a esta otra de acá, que mide aproximadamente, ¿cuántos? Mide 156. Bien, si tú haces la sumatoria, te vas a dar cuenta de que entre ellos dos también suman 180 grados. Bien, ahora vamos a medir el tercer ángulo. ¿Cuál es? Vamos a marcar aquí este ángulo de acá. Queremos saber cuál es su medida. Ponemos nuestro transportador en la forma como está acá en pantalla. Medimos acá desde la izquierda, la parte de arriba, ¿verdad? Hacia la derecha o hacia la parte de abajo. Y ahí me queda que aproximadamente hay un ángulo de 154 grados. Lo que también podemos notar de que la suma de ellos dos es 180 grados. Entonces, aquí ya estamos respondiendo la parte B, porque la parte B me pregunta cuánto suman las amplitudes de los ángulos que están pintados del mismo color. Si volvemos acá, podemos apreciar de que hay cada ángulo o cada par de ángulo interno y externo está pintado de un color distinto. Estos dos, por ejemplo, están de rojo, tanto el interno como el externo. Estos dos están de verde, interno, externo, y estos dos de azules. Bien, ahora se pregunta que cuánto suma esos dos ángulos y por qué. Pues vamos a hacer la sumatoria. Fíjate bien ahí cómo está el asunto.
tenemos estos dos rojos y que me suman 180 grados. Tenemos, vamos a seguir acá, los dos azules también suman 180 grados. Los dos verdes también suman 180 grados. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ya hemos dicho en la definición que el ángulo interno con su ángulo externo o con el ángulo que le queda al lado afuera, en la parte de afuera, entre los dos suman 180 grados. Y eso es una ley matemática en los triángulos. De manera que tú puedes, esa es la otra forma en la que tú puedes construir el lado o el ángulo que falta. Por ejemplo, si ya tú tienes acá esos 130, sin necesidad de usar el transportador, ya tú puedes determinar que la medida de este ángulo de afuera es 50. ¿Por qué? Porque si entre los dos suman 180 y ya tú tienes 130, lo que tienes que hacer es restar a 180, que es el total. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a escribirlo por acá. Lo que tienes que restar es a 180, disculpa que lo escriba así, le voy a restar eso 130 o el ángulo que ya yo conozco, el ángulo interno, ¿verdad? Y esto me da efectivamente 50, ¿verdad? Me da 50 grados, que es lo que me dice aquí. Y así lo puedo conseguir los dos que faltan, los otros dos ángulos exteriores que faltan. Muy bien. Entonces notamos que miden 180 grados. La parte, me dice parte B, pero realmente es parte C y es la última. Dice aquí, esto sucede porque son ángulos suplementarios, es decir, la suma de sus medidas es 180 grados. Ah, no, esto es la definición o el por qué, lo que acabo de explicar, por qué es así. Ahora sí, la parte C. La parte C dice, ¿cuánto suman las amplitudes de los ángulos exteriores al triángulo? Ahora lo que me está pidiendo es la suma de todos los ángulos de afuera, de todos los ángulos exteriores. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? De estos que acabamos de señalizar. Y tenemos la sumatoria y notamos que eso da efectivamente 360 grados. Siempre va a ser así. ¿Y en qué me puede ayudar esto? Me puede ayudar que si yo conozco dos de esos lados, para encontrar el tercero es fácil, no hay necesidad de medir. Simplemente debo restar, en este caso, debo restar eso, 360, que es el total. Digamos que yo conozco, ¿verdad? Estos dos de aquí, estos dos, 154 y 156. Lo que tengo que hacer es hacer la resta de 154. Voy a ponerlo acá, además es un poquito difícil escribir aquí, pero bueno, lo estamos haciendo ahí como podemos. 156, 156 y lo restamos. Aquí tenemos, bueno, 0 y aquí sería un 10, ¿cierto? Bueno, sería, este 0 se convierte en un 10, sería 10 menos 4 es 6, 6 menos 6 es 0 y sería 0. Este de aquí ya sería un 5, ya se convirtió en un 5 y bueno, ya, veo el detalle aquí, sí, da 50, da 50. Entonces, efectivamente, me da el ángulo que me hace falta. Eso es lo que yo quiero que tú notes. Así que esta es la clase que tenemos para el día de hoy, esperando de que te pueda servir y que, bueno, tú puedas practicar y que puedas seguir aprendiendo. Hasta una próxima. Bye, bye.